laico de la iglesia, pues queremos pues hacerle unas preguntitas y nos sentimos muy felices de tenerlo aquí en El Salvador, ¿verdad? Él nos va a comentar cómo se ha sentido estar aquí en El Salvador, cuál ha sido su plato favorito y muchas cositas más que nos van a decir, pues él, ¿verdad? Nuestro hermano David López, cómo ha sido su estadía aquí en El Salvador. Díganos algo, hermano. Sí, claro que sí, pues mucho gusto y gracias por tenerme nuevamente. Es un privilegio estar aquí en la bella República del Salvador, hermanos, para compartir, pues mis padres son de El Salvador. Ambos padres, ¿verdad? Ellos nacieron, crecieron aquí, emigraron a los Estados Unidos hace más de 40 años atrás. Yo nací allá en San Francisco, California, juntamente con mis hermanas. Y ahora, pues, gracias a Dios, me encuentro nuevamente en el país de El Salvador y he gozado mucho de las playas, de las montañas, de los cerros, del volcán. Tienen mucha naturaleza aquí, mucha vegetación, muchos paisajes muy hermosos. Y obviamente la comida, pues, favorita, predilecta mía son las pupusas. Me encantan las pupusas. Sí. Yo sé que ha comido muchas pupusas. Oh, sí, me encanta. Hay que aprovechar ya que estoy aquí. Hay que aprovechar, hermano. Sí, Estamos felices de tenerlo. Gracias. Pues primera pregunta es, hermano, ¿qué nos puede explicar un poco del tema del sábado que dio usted en la iglesia adventista de Ahuachapán 3, ¿verdad? Sí. Que fue un tema muy bonito y les encantó mucho a los hermanos, pero nosotros queremos también para poderle comunicar a los otros hermanos cuál fue su gran tema, fuerte clamor. ¿Qué nos dice usted, hermano? Eventos de los últimos días. Sí, estaba basado en el libro Eventos de los últimos días. Amén. El fuerte clamor. Entonces, el fuerte clamor es un tema que necesitamos nosotros obviamente repasar, estudiar y predicar para que así podamos entrenar a los hermanos, a que ellos sepan lo que significa. Que obviamente el mensaje de los tres ángeles se va a unir, de Apocalipsis 14, se va a unir con el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Y eso va a generar lo que se considera el fuerte clamor, porque va a ser la última gran advertencia que Dios le va a dar al mundo para que ellos puedan salir de Babilonia, de la confusión, y puedan unirse con el pueblo remanente de Dios, como dice Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Hay muchos hermanos. La mensajera del Señor dice en Espíritu de Profecía que Dios tiene muchos hijos suyos. La gran mayoría de sus hijos se encuentran en Babilonia. A ellos hay que hacer la invitación y el llamado para que puedan unirse con nosotros. Entonces el fuerte clamor es ese gran mensaje fuerte que se necesita alumbrar a todo el mundo. Así es, ¿verdad, hermano? Así es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Predicar y para que el Evangelio pues, sea oído por todos. Otra preguntita, hermano López, en la conferencia en Dallas, Texas, habían invitado pues a Gary Yankee para contar pues el 2 de noviembre. ¿Qué nos puede explicar usted, ¿verdad? De ese tema? Queremos saber, ¿verdad? Sí, hermanos, obviamente la apostasía Omega ya está aquí, tiene que ver mucho con la música, no es solamente la música, hermano. Quiero hacer esa aclaración. La hermana Juan nos estaba advirtiendo lo que iba a ser la apostasía Omega. Ella nos habló de la apostasía Alfa, que tenía que ver con el doctor Harvard Kellogg, del tiempo de la hermana Juan, sobre el panteísmo, la naturaleza de Dios y obviamente esas apostasías, abominaciones que están ocurriendo, ¿verdad? Entonces la apostasía Omega en parte tiene que ver con la música, y obviamente la música es muy importante cuando tiene que ver con la adoración a Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos tener mucho cuidado de no participar del mundo y no incorporar la música mundana dentro del templo de Dios. Porque se acuerda con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que obviamente estaban ellos que tenían fuego extraño dentro del templo de Dios. Tenían que usar solamente el fuego designado por Dios para utilizarlo dentro del templo, dentro del santuario de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a traer fuego extraño de afuera del mundo y meterlo en la iglesia de Dios, en la casa de Dios? Es santo. Entonces Daddy Yankee, obviamente, como ustedes saben, hermanos, él es un cantante muy famoso puertorriqueño, donde él, incluso cuando ya se estaba supuestamente retirando de la industria musical, él tenía como un símbolo
concierto que es el Baphomet, que es la cabra, que representa a Satanás, hermanos, a Sasael, ¿verdad? Entonces, hermana, para mencionar un poquito más, obviamente, de esta controversia, él fue invitado por la Unión de Dallas, Texas, a tener ahí una presentación con otros músicos, otros cantantes. Y hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado, seguir obviamente las reglas, tal como lo dice la palabra de Dios, como también el manual de la iglesia. Y lo más importante, hermanos, es que nosotros debemos de siempre estudiarlo todo, analizarlo todo y tener mucho cuidado cuando nosotros estamos examinando algo, porque hay que hacer investigación. Primeramente, él no es un adventista de miembro adventista. Segundo, hermanos y hermanas, él no conoce la doctrina adventista. Y el manual de la iglesia claramente dice de que debes ser un miembro que participe en la iglesia adventista para poder cantar. Entonces, hermanos, el hecho de que nosotros invitemos a gente a la iglesia que venga a conocer sobre la verdad de la iglesia adventista, la verdad de la palabra del Espíritu y profecía, eso no es el problema. Invitar a las personas de afuera a venir a nuestras iglesias, a nuestros templos, y sentarse con nosotros y poder conocer la verdad y nosotros enseñarles la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, no es malo. Pero cuando nosotros estamos invitando a cantantes de Babilonia, de la confusión, y que vengan sin ellos haber conocido la verdad, hermanos, y obviamente participar dentro de la iglesia adventista o en eventos de la iglesia adventista, eso obviamente es el problema. Ese es un gran problema, porque eso es apostasía. Sí, es apostasía. Así es, hermano David López, yo siento que son temas muy importantes para la iglesia, que se debe de hacer y de cumplir, ¿verdad? Para aclarar muchas cosas que a la iglesia no es bueno. Uno tiene que tener mucho cuidado y debemos de orar, debemos de ayunar, debemos de hablar con Dios y siempre ser dirigido por su Santo Espíritu. No por lo que la moda, lo que está en el mundo, en las redes sociales, sensacionalismo, tratar de ser más popular, decir, bueno, tenemos este invitado especial, Darien, que es bien conocido, entonces lo vamos a traer para traer más miembros. No, hermanos, hay que tener cuidado nosotros, porque Dios quiere calidad, no cantidad. Es así, hermano. Vamos con otra preguntita, hermano. ¿Qué nos puede hablar sobre la controversia entre el doctor Bay y el pastor Bob? Sí, que pasó hace poco. Hace poco ¿Se dio cuenta de la controversia? Sí, así claro es. Que sí, sí, le puedo. Explíquenos algo para que sepamos más amplio, ¿verdad? Exactamente. Entonces el doctor Conrad Vine, que es obviamente un pastor, ¿verdad? Él es un doctor en la conferencia de Michigan, en los Estados Unidos, que es un predicador adventista. Fue invitado por el pastor Bohr, su ministerio de California, Secrets and Seal, para poder él predicar. Y justamente durante ese tiempo se iba a estar llevando esa campaña evangelística. El equipo del pastor Bohr, juntamente con sus predicadores y el doctor Conrad Vine, iban a participar en este evento, pero el pastor Bohr lo canceló sin dar explicación. Entonces esto generó controversia porque no dio una razón por la cual lo había cancelado el doctor Conrad Vine. Y el doctor Conrad Vine ya había aparecido en los anuncios. Estaba su foto de él, que él era uno de los oradores invitados a esta reunión. Entonces la gente empezaron a criticar al pastor Bohr y a su ministerio, Secrets and Seal, de que al doctor Conrad Vine lo habían cancelado y por qué lo habían cancelado. Entonces el pastor Bohr hizo un video donde explica que no lo canceló por cuestión de la vacuna. Fue porque el doctor Conrad Vine había predicado un tema que se ha hecho viral, es muy famoso y muy popular en estos momentos, donde él está diciendo de que los miembros y los líderes de la conferencia en general tienen que tener cuidado, porque nosotros debemos de cuidar a nuestros miembros y debemos de nosotros defender la verdad de Dios, defender al pueblo remanente de Dios, alimentar al pueblo de Dios, como dice la palabra del Espíritu y profecía. Entonces el doctor Conrad Vine hizo hincapié de qué importante es que nosotros debemos tener cuidado y no estaba diciendo de que nos debemos de ir de la iglesia. Cuando ustedes ven el video, que es de 1 hora y 15 minutos más o menos, el doctor Conrad Vine explica de que si los líderes, cuando hay una pandemia del COVID-19, que la conferencia general fue a unirse con la Organización Mundial, los hospitales, los doctores, el gobierno en los mandatos del COVID-19 y la vacuna, que si estos líderes no están velando el interés de la iglesia adventista y sus miembros, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser conscientes con los diezmos y ofrendas. Entonces, fue más como una advertencia en amor que el doctor Conrad Vine le hizo a la conferencia general, ¿verdad? Y esto obviamente creó esa controversia, pero acuérdense, hermanos,
que nosotros debemos de defender la verdad de Dios, no de la conferencia general, no de la iglesia adventista, porque hermanos, es un llamado para ustedes. Nosotros, hermanos, somos salvos por Jesucristo. Amén. Nosotros somos salvos por Dios, no por la iglesia. La iglesia es solamente un vehículo, un instrumento que Dios utiliza, y nosotros exactamente debemos de siempre, siempre ver a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Así es. Sí. Muy bien. Y vamos a hacer otra preguntita. Amén, hermanita, amén. Y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que por cierto acaban de ser, Sí. ¿verdad? Y el panel fue de Donald Trump. Sí, correcto. Sí. ¿Qué significa todo esto para la iglesia, para la ley dominicana? Oh, sí. ¿Verá Sí. que se cumplirá pronto? Muy buena La pregunta. marca de la bestia, y queremos que nos explique ahí un Sí. poco. Puedo especular referente a esto, porque trata de tener mucho cuidado de nunca hacer predicciones sobre fechas o decir, bueno, bajo este presidente vamos a tener la ley dominical o viene la América. Yo no estoy diciendo eso, no. No se puede, hermano. Pero a través de mis años de investigación, por ejemplo, como les había mencionado y compartido con los hermanos, que el presidente Trump pues, firmó la ley ejecutiva en el 2017, donde básicamente la enmienda de la ley Johnson, él quería deshacerla completamente, donde se separa la iglesia del Estado, que obviamente esto comenzó en 1953, con el senador Lyndon B. Johnson. Lo que Donald Trump estaba queriendo hacer es, en vez de separar la iglesia del Estado, como lo dice la Constitución de los Estados Unidos bajo la primera enmienda, separación de iglesia y Estado. Eso es obviamente un principio básico de los Estados Unidos. Trump lo que quería hacer es unir la iglesia y el Estado. ¿Ok? Entonces, hermano, lo que tenemos que nosotros siempre recordar es que los presidentes, los políticos, los príncipes, los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 17, los mercaderes de la tierra, se han unido y se han embriagado con el vino de la fornicación de Babilonia. Entonces, hermanos, el presidente Trump es una persona que apoya a la iglesia católica directamente y él quiere, obviamente, con el respaldo del cristianismo nacionalista o el nacionalismo cristiano en los Estados Unidos, unirse para poder poner una ley dominical, un día falso de descanso que es el domingo. ¿Qué es lo que nos dice la mensajera del Señor? Que el catolicismo y el protestantismo se iban a unir en los últimos tiempos para que haya una ley dominical. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir es, no estoy diciendo que Trump va a ser el presidente, especulo que él pueda ser el presidente que ponga la ley dominical, pero debemos de prepararnos para esos tiempos porque se está cumpliendo, hermanos, muy rápido. Sí. Si vemos estos tiempos que se están cumpliendo y tenemos que tener un gran cuidado, ¿verdad? Porque esos tiempos tienen que Miren, pasar. voy a leer rapidito de la palabra de Dios para que los hermanos puedan entender, Sí, ¿verdad? está bien. Leer la Biblia, siempre. Sí. Hay que nosotros estudiar la Biblia. Miren lo que dice, hermanos, en 1 de Timoteo. Voy a leer 1 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1. Dice, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo, hermanos, ¿estamos viendo los últimos tiempos? Claro que sí. Algunos se apartarán. Hay que tener mucho cuidado. Algunos, yo no estoy diciendo que todos, hermanos, ¿ok? Algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas falsas de demonios. Satanás está trabajando arduamente, pueblo de Dios, para entrampar y confundir y engañar a los hijos de Dios, hermanos. Por eso es importante que podamos permanecer firmes en la palabra de Dios, en el espíritu profecía. Amén. Y seguir adelante. Y seguir la recta adelante. final. Así Sí, es, hermano. claro que sí. Así es. Sí. Esta es una pregunta que le voy a hacer, hermano, es casi personal suya. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Porque quiero saber qué hace con los comentarios negativos y críticas que le hacen a usted, Sí, hermano. Porque sí. yo me he dado cuenta, Sí. pero así es, ¿verdad? Ujú. Pero quiero que nos explique, ¿verdad? Ujú. Esas críticas y esos comentarios que le hacen, ¿verdad? Jesucristo dijo que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos y Amén. orar por las personas que nos persiguen. Así es. Yo no me preocupo por los comentarios negativos, las críticas y todo eso, porque yo sé mi misión, mi vocación ante Así Dios. es. Sé que tengo una responsabilidad muy grande, importante, y veo la vida de Jesucristo, la estudio y veo cómo a Jesús, el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, es Dios, lo persiguieron a Él, lo criticaron, el pueblo mismo de Él lo rechazó, fue crucificado, murió,
¿verdad? Los líderes de la Conferencia General de Jesucristo lo persiguieron y juntamente con el Estado lo crucificaron. Entonces, si al Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, es la verdad, es la luz de Dios, el Padre que lo mandó a este mundo, como dice la palabra de Dios, para alumbrar el mundo y llevarnos hacia Dios el Padre. Si a él lo persiguieron, no se digan como yo que no soy importante, ¿verdad? Sí, en serio, de verdad. Entonces, lo que yo hago, hermano, miren, yo oro por las personas, yo los leo los comentarios, todos los comentarios. Hay muchos hermanos que me apoyan, obviamente, y también hay hermanos que obviamente... Y como mi mamá me dijo, muy famosamente, me dijo, hijo, tú no eres una monedita de oro que le vas a caer bien a todos. Entonces, yo sigo adelante, orando, perseverando con la ayuda de Dios, obviamente, hermanos, porque nada podemos hacer sin Jesucristo, ¿verdad? Como dice la palabra de Jesucristo, dijo, yo soy la vid y vosotros sois, ¿qué cosa? Los pámpanos, cortados de mí, lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces, como creyentes, hermanos, nuestra dependencia y confianza completa debe estar en el Señor. Debe estar completamente en Jesucristo. Yo lo que hago pues es enfocarme en Cristo Jesús, en seguir predicando, proclamando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la verdad presente, y pues obviamente seguir adelante, obviamente con la ayuda de Dios, sin detenerme, porque yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, hermanos. Y acuérdense, hermanos, como predicador, yo lo que quiero hacer es siempre honrar a mi Dios. Amén. No a la iglesia adventista, no me enfoco en los pastores, en los líderes, en los miembros. En lo que yo me enfoco es en honrar y obedecer a Jesucristo, hermano. Él es a quien yo tengo que obviamente darles cuenta. Así es, sí, hermano. Sí. Entonces, hermanito, yo creo que ha sido una entrevista muy bonita. Que nos ha comentado usted, que da unos puntos muy importantes para no solo para nosotros, sino que para todo el mundo, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta esos puntos que hemos hablado nuestro hermano David López, y quisiera que hay que ponerlos en práctica, así como él dice, ¿verdad? Jesús pues fue criticado y todo, siendo el Mesías, ¿verdad? Y ahora uno que es terrenal, pero bien, ahí vamos adelante. Y me gustaría compartir un mensaje final con los hermanos, si se me permite. Sí, pues. Claro, hermano. Pues hermanos, miren, estamos en la recta final, hermanos. Jesucristo viene, la apostasía omega ya está aquí, obviamente lo estamos viendo con la música, con la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y hermanos, debemos de obviamente entender que estamos viendo los tiempos críticos, peligrosos, que la palabra de Dios y el Espíritu de profecía había obviamente mencionado. La marca de la bestia es algo que ya está a la vuelta a la esquina. La segunda venida de Jesucristo es inminente, se está acercando a pasos gigantescos a nuestro mundo, hermanos. La puerta de la gracia se va a cerrar, así como la puerta de la gracia se cerró para Noé. En su tiempo también se va a cerrar para nosotros, hermanos. Y lo que debemos de hacer es ver lo que pasó en el pasado para que estemos mejores preparados para el futuro, ¿verdad? Y poder estar nosotros percatados mejor y prepararnos como pueblo de Dios. Y obviamente entender que la última generación, nosotros, hermanos, vamos a, con la ayuda de Dios, vencer la tentación y vencer el pecado. Porque cuando un predicador dice que el pecado va a continuar hasta el fin del mundo con el pueblo redimido de Dios, los santos, los elegidos de Dios, y que Jesucristo al venir nos va a sanar de nuestra dolencia y nos va a perdonar nuestros pecados, siguiendo el pecado y apostasía, eso, hermanos, es un gran peligro de parte de Satanás. Así que, hermanos, podamos nosotros perseverar con la ayuda de Dios y mantenernos fieles, hermanos, y predicando el mensaje de la verdad presente. No, obviamente, hermanos, distraernos con otras fábulas y doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios. Así es, hermano López. Entonces, hermano López, pues nos sentimos muy felices por tenerlo aquí en El Salvador. Y que fue un privilegio también, pues, hablar de estos temas, hermano. Yo creo que ya usted creo que mañana regreso de vuelta a casa. Sí. Pues, oren por mí, por favor. Deseamos un feliz viaje, hermano López, y pues que todo salga bien. Amén, y para los hermanos, pues muchas gracias por haber estado pues viéndonos en este momento, y bendiciones. Y cuídense mucho, y hay que prepararnos más cada día.